Buenas tardes, amigas y amigos, especialmente jóvenes, universitarios y sobre todo estudiantes del Colegio Juan José Nieto. Esta historia breve que les voy a contar es la increíble y triste historia, por fortuna en este caso con final feliz, de lo que ha sido el patrimonio, el manejo del patrimonio cartagenero durante por lo menos los últimos 100 años de vida de la ciudad. Este mismo recinto en el que estamos hoy es una muestra muy tangible de eso, inaugurado en el marco del centenario de la independencia, se mantuvo en pie hasta casi la década del 60, del 70, a duras penas, cuando ya no dio más, hubo que cerrarlo. Y luego vino el viacrucis de su restauración hasta llevarlo hasta hoy. Pero así ha sido con muchas cosas. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, lo que pasó con las murallas de Cartagena, que aunque hoy nos parezca, digamos, un atentado contra el patrimonio, en ese momento fue una de las medidas que se tomaron para intentar vincular, sacar a Cartagena del rezago en el que se había mantenido en el siglo XIX. Así que la historia de este retrato de Juan José Nieto está escrita allí, en ese mismo ámbito. Hasta donde hemos podido documentar, porque aún nos hace falta terminar de construir la memoria de esta obra que plasma un poco el rostro de Nieto. Fue una obra como se usaba por allá a mediados del siglo XIX, a lo mejor pintada sobre alguno de estos retratos que ya se conocían entonces. Existe la versión de que el retrato fue pintado en París, pero en todo caso ingresó oficialmente a la colección del Museo Histórico en el año de 1926. El museo se crea en el año 24 y se inauguró en 1926. Por los registros de la prensa, iban publicando día por día la lista de los objetos que se iban vinculando al museo. Hay un momento de la historia en que se va perdiendo un poco la memoria de esta obra. Luego la encontramos en los inventarios de 1946. No sabemos si todavía estaba en las mismas condiciones del año de 1926. En todo caso, hay un momento en que el retrato es intervenido y es desde allí donde sale toda esta historia del llamado blanqueamiento de Nieto. A mí, más que eso, que probablemente existió, lo que me parece es que más que eso, el manejo del cuadro, es decir, el deterioro que sufrió el cuadro, es más producto del olvido, de la incuria, del abandono al que hemos sometido durante mucho tiempo a estas piezas importantes del patrimonio. Por eso, cuando en la década de 1980 aparece la obra de Orlando Fals Borda, y que él tenía el conocimiento, por supuesto, de que el cuadro estaba allá, ahí comienza lo increíble de esta historia. Por la descripción que él hizo, fuimos hasta una bodega de allí del Palacio de la Inquisición, era una especie de cuarto de San Alejo donde estaban depositadas muchas cosas que no estaban exhibidas en el museo, muchas de las cuales, por supuesto, estaban en un nivel de deterioro tremendo. Y allí, con él, logramos desempolvarlo. Me dijo, este es el retrato. Entonces, a partir de ese reconocimiento de Orlando Fals Borda, es cuando se inicia realmente la recuperación de esta obra. Como pudimos, lo limpiamos, lo instalamos entonces en la biblioteca que estaba en la entrada del Palacio de la Inquisición, que es la biblioteca de la Academia de Historia, y allí permaneció en reposo durante algunos años. Luego vino
Eso sí, hay que decirlo, la intervención decisiva del historiador Eduardo Lemaitre, a quien mucho le importaron la suerte de estas cosas, y entre él y el Centro Nacional de Restauración, entonces dirigida por el doctor Juan Luis Mejía, quien después fue rector hoy es el rector de AFIT y después fue ministro de Cultura, logramos hacer el puente. Por un lado, que Lemaitre aquí, a la sazón presidente de la Academia de Historia, autorizara el transporte del cuadro a Bogotá y que el doctor Juan Luis Mejía le diera la prioridad en el Centro Nacional de Restauración, a donde habían en cola miles de obras que llegaban de todo el país. Dada la trascendencia del cuadro y la importancia que había sido citada por Valls, el cuadro fue priorizado, es decir, le dieron preferencia y se inició su obra de restauración. No me voy a referir mucho a los términos técnicos de esta recuperación, solamente diré que el proceso de restauración consistió básicamente en retirar todas las capas que habían sido superpuestas a lo largo del tiempo, en reconstruir a punta de fotografías, de testimonios, de investigaciones, hasta llegar, esta es la imagen del cuadro antes de la restauración, es decir, así aparece en el libro de Valls, antes de la restauración, así llegó al Centro Nacional de Restauración. Durante 2 largos años en los que periódicamente tanto Orlando Valls como yo íbamos y muchas veces nos encontramos allá a hablar con el restaurador a ver qué nuevos documentos se habían aportado, ahí poco a poco durante esos 2 años se logró la recuperación del cuadro. Regresó a Cartagena y desafortunadamente, esto también hay que decirlo, vino una etapa también muy crítica en el museo. Esto es otra historia, y el cuadro por fortuna quedó allí como en un stand-by hasta el año 2003, cuando logramos construir el guión que hoy está instalado en el Museo Histórico, y allí fue vinculado como uno de los hitos, de los personajes, de los puntos de referencia para comprender lo que ha sido el siglo XIX cartagenero y desde luego para el Caribe y para Colombia. Ya desde ese momento nos hemos alimentado todo el tiempo de las investigaciones que durante, creo yo, que por más de 30 años han venido produciéndonos investigadores que han venido iluminando, refrescando y poniendo cada día más en relieve la importancia de este personaje para nuestra sociedad caribe. Recuerdo el aporte grande del doctor Gustavo Bel Lemos, que siendo gobernador del Atlántico creó un fondo editorial donde se publicó la famosa geografía, y luego, siendo vicepresidente de la República, también otro fondo editorial donde publicó el libro de Valls del presidente Nieto. Ahora, en el bicentenario de la independencia, siendo la alcaldesa la doctora Judith, se publicó nuevamente la biblioteca del bicentenario y allí se volvió a rescatar la famosa geografía de Nieto, que por fortuna ha sido una edición que ha circulado y que ha llegado a muchos hogares y a muchos lectores cartageneros y han permitido conocer más a fondo este personaje. Como ustedes saben, y a eso se refiere nuestra campaña, lo que les contaba la doctora Judith ahora de Nieto está en su casa, hace referencia a la parte más reciente en la historia de este proceso. Como respuesta a un derecho de petición que ha hecho un periodista bogotano al gobierno nacional, que ha recogido toda la producción intelectual de historiadores como Alfonso Múnera, como Javier, como Gustavo Bel, como Orlando Valls, videos, documentos, etcétera, pidió a la Presidencia de la República la vinculación del retrato en la Galería de los Presidentes de Colombia. Y esto fue aceptado. El gran inconveniente que tenemos ahora y que estamos lidiando es que según el derecho de petición el cuadro debe
irse a Bogotá. Y yo creo que ahí es donde entra nuestra legítima defensa a que el retrato, a que Nieto está y se queda en su casa. Después de toda esta batalla que yo les acabo de contar en pocos minutos, no es justo ni es válido que este retrato deba irse a la Galería de los Presidentes, por muy justificado, por mucho que debamos agradecer este reconocimiento, que el cuadro deba ser retirado del museo y enviado a la Galería de los Presidentes, donde seguramente recibirá todos los honores, pero se habrá perdido la posibilidad de que todos ustedes, y especialmente por eso me refiero tanto a los estudiantes, tengan la oportunidad de conocer en vivo y en directo a este personaje. Creo que no sería justo, además, con todo el esfuerzo que ha hecho el equipo del Museo Histórico por mantener esta obra, por divulgarla. Hace no más un año, nuestro programa de formación de públicos construyó una exposición temporal que duró cerca de 3 meses allá y donde vinieron estudiantes de todas partes. El grueso del colegio Juan José Nieto también transitó por allí. Yo personalmente he tenido la experiencia de visitar el colegio Juan José Nieto, de dialogar con sus estudiantes, de participar en unas jornadas permanentes que hacen para exaltar la memoria de Juan José Nieto. Pues creo que lo mismo que se hace allí hay que replicarlo en todos los rincones de esta ciudad e inclusive en todos los rincones del Caribe colombiano. Por eso son bienvenidos los miembros de la delegación de Baranoa y ojalá también de los muchos otros pueblos del Caribe colombiano puedan unirse a esta iniciativa. Quiero finalmente cerrar mi breve intervención haciendo un llamado, por supuesto, a todos los que tenemos que ver con la conservación del patrimonio de la ciudad, pero sobre todo mi mensaje va dirigido mucho más directo a los jóvenes y particularmente a los del Colegio Juan José Nieto, para que sigan perseverando en esta tarea, pero además se conviertan en los supremos guardianes de esta obra, que nos acompañen en todos estos procesos y que sean los multiplicadores de esta buena nueva para el pueblo cartagenero, haciendo eco al lema de campaña del alcalde Duque de primero la gente, pues en este caso es primero el general Nieto. Muchas gracias.